Bueno, señores, continuamos aquí con el contenido de marco de referencia y me acompaña ya el doctor Franklin Viñal Prestol, quien es neurocirujano y nos va a edificar en cuanto a unos métodos que ya se están utilizando en el país para tratar el cáncer, ¿verdad? Que se trata de la radiocirugía. El doctor, pues, es egresado de la Universidad UNIBE como doctor en medicina. Realizó también un posgrado en neurocirugía en el Instituto de Neurología y Neurocirugía de La Habana, Cuba. También ha tenido entrenamientos de radiocirugía en el Instituto Neurología y Neurocirugía de México, Distrito Federal, México, ¿verdad? Entre otros estudios especializados en esta área. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Lenny, por la invitación. Qué Esperemos bueno que la información que traigamos hoy sea un marco de referencia para la población. Así es, doctor, así es, por eso lo hemos traído para Gracias. hablar de esta enfermedad que vemos que cada día como son más frecuentes, como Sí. es el cáncer. Usted, leo aquí que ya ha realizado una cantidad considerable de estos tratamientos. Así es. Háblenos un poco acerca del sistema, desde cuándo se utiliza en el país, los avances que ha habido en cuanto a este tema. Sí, cómo no. Bueno, como siempre digo, el diagnóstico de un tumor cerebral es catalogado como una enfermedad catastrófica, aún ese tumor sea benigno. Como quiera, es considerado una enfermedad catastrófica. La vida te cambia inmediatamente, te dan un diagnóstico de ese tipo. Así es. Durante muchísimo tiempo, siempre que se hablaba de un tumor cerebral, pues casi siempre venía acompañado de una cirugía convencional, o sea, como decimos aquí, le abrieron la cabeza. La radiocirugía es una variante de la radioterapia en la cual vamos a colocar una energía destructiva con una precisión submilimétrica. Para este tipo de procedimientos tan novedosos no es necesario abrir la cabeza. Esto lo podemos hacer con un blanco cerrado, o sea, con un objetivo que es el que vamos a destruir sin tener que abrir la cabeza, sin tener que anestesiar al paciente. Esto sin anestesia sin anestesia también. Es un procedimiento totalmente ambulatorio, es indoloro y el paciente no suele tener ningún tipo de complicaciones. Son muy raras las complicaciones y de haber alguna complicación casi siempre pueden ser tratadas en el hogar con medicamentos convencionales que todos conocemos. Claro, la radiocirugía no es para todo el mundo, porque si la lesión, si el tumor ha superado un tamaño ya de unos 4 centímetros y medio, pues ya es una cirugía que le toca. O sea, ya es un paciente que inminentemente va al quirófano, porque nosotros no podemos ofrecerle nada desde el punto de vista de radiocirugía. ¿Y a qué nivel, doctor, ya para poder trabajar con esta técnica? ¿A qué nivel o sea, hay que descubrir que se tiene la enfermedad ya? Sí, ¿en claro. qué nivel? No importa realmente a qué nivel está la enfermedad. Nosotros nos vamos a valer más para poder ofrecer el diagnóstico en base al volumen, en cuanto al tamaño. Al tamaño. Sí, es básicamente lo que tomamos en cuenta. Esto ha sido una bendición porque pacientes que tengan lesiones múltiples, como por ejemplo una metástasis, un cáncer de pulmón, de mama, que suba al cerebro y que haga diferentes focos. Es un paciente que anteriormente era enviado a su casa a fallecer, no había nada que hacer. Hoy en día esos pacientes tienen una oportunidad porque se le podemos tratar 3, 4, 5, 6, 7 tumorcitos que tengan ahí. También, por ejemplo, pacientes que tengan lesiones en sitios inoperables del cerebro. Antes le decían, bueno, mire, mucho cariño, no podemos hacer nada con él. Pero hoy en día ese paciente que tiene esa lesión en ese sitio inoperable puede recibir radiocirugía y pudiera curarse o controlar su enfermedad. O sea, doctor, a ver si entendí, también el tamaño realmente no determina el nivel. O sea, puede ser que esté en un nivel inicial, exacto, pero que tenga un tamaño considerable. Hay tumores que son de un volumen medio y sabrá Dios cuántos años tienen en el encéfalo, en la cabeza, ir creciendo. Usualmente los tumores malignos crecen rápidamente y por eso dan síntomas bruscos, porque el cerebro no le gusta nada que sea brusco. Los tumores benignos, que son de lento crecimiento, el cerebro los va acomodando y le va dando un chancecito
hasta que por supuesto un día dan síntomas, porque estamos hablando de una bóveda sellada. Pero doctor, a propósito, de antes de que usted me dé más detalles acerca, bueno, del trabajo que usted está realizando, importante, ¿se le recomendaría a una persona, aún no tenga ningún síntoma, que se haga, lo digo por mí, doctor, porque eso en estos días, digo, pero Dios mío, hay que hacerse unos chequeos, unos estudios de rigor? ¿Es recomendable eso, doctor? Bueno, pudiéramos decir yo no les voy a decir que se recomiende, pero si eso le da tranquilidad y si eso le da, bueno, sí, tranquilidad vamos a decir, si usted se siente bien con eso, yo creo que teniendo en cuenta el estudio de elección, porque no podemos estarla sometiendo a estudios radioactivos. Sí, no, ¿Usted me sin entiende? necesidad. Pero exactamente, sin necesidad. Pero un estudio, por ejemplo, de resonancia magnética, que no suele que ser... pueda dar algún aviso en caso de que se... Exactamente, y que encima de eso no son estudios tóxicos, no son estudios radioactivos. Una tomografía no, porque una tomografía sí emite radiaciones, pero una resonancia magnética al año no creo que le vaya a hacer daño. Y si eso le da tranquilidad, creo que debe de considerarlo dentro de ese chequeo general que uno se suele hacer. Le hago el comentario, doctor, por el asunto de que se ha dicho siempre que cuando viene a dar los síntomas o duele, algo parecido, sí, es porque ya es muy tarde. Sí, ¿no? Y también en el caso de los accidentes cerebrovasculares, que muchas veces usted oye a una persona que dicen, se murió fulano, ¿y qué le dio? No, se cayó así de repente, súbitamente. ¿Y qué tenía? No, se le explotó un aneurisma en la cabeza. Y nunca dio síntomas de nada, y simplemente el día que dio síntomas fue una fatalidad. Y si, como dice un amigo mío, yo me voy a hacer una angioresonancia, no vaya a ser cosa que tenga algo escondido ahí, que nunca haya dado síntomas. Yo soy una de las que pienso así, doctor. Doctor, háblenos de este trabajo que usted ha realizado. Tengo aquí el dato de que ya en marzo, pues usted alcanzó unas 500 radiocirugías. Sí. Háblenos un poco de esto. Esta historia... Ya la gente, o sea, ya la gente se está conociendo más de sí, ¿no? esta técnica que está utilizando. Todavía considero que no es del todo conocida, creo que necesita más publicidad, más conocimiento. Te agradezco la invitación porque así llegamos a más hogares y personas que puedan llevarle la información, ¿verdad? Claro que sí. Esta historia es una historia bonita porque comienza hace 7 años con un grupo de inversionistas y científicos venezolanos que llegan al país y se instalan en la Clínica Abreu. En esa época de modernización, hace 7 años, ellos decidieron invertir en la radiocirugía con acelerador lineal, que es una de las tantas máquinas que pueden hacer radiocirugía. Es una máquina muy versátil, ya que además de hacer, porque realmente es una máquina que hace radioterapia. Y si usted quiere que haga radiocirugía, pues hace una inversión aparte para que esa máquina también haga radiocirugía. Fuimos invitados hace 7 años a pertenecer a este proyecto y bueno, como dijiste, ya alcanzamos una cifra de 500 casos tratados. Importante. En el mes de marzo ya al día de hoy tenemos 504 casos tratados. Creo, como dijiste, que es una experiencia ya a tomar en cuenta. Y bueno, como dice el departamento de mercadeo de allá, pues nos hemos convertido en la persona que más radiocirugía ha realizado en el país. Bueno, doctor, con su permiso, vamos a hacer una pequeña pausa. Luego de ella vamos a hablar, a propósito de mercadeo, del costo, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué tanto puede una persona pues llegar a hacer uso de esta técnica, ¿verdad? ¿Todo el mundo o algunos? Señores, luego de la pausa seguimos conversando con el doctor Franklin Viñal Prestol. Bien, continuamos conversando con el doctor Franklin Viñal Prestol, quien es neurocirujano y que está trabajando en el país y con mucho éxito la radiocirugía. Doctor, hablábamos antes de la pausa del costo. ¿Realmente resulta muy costoso? ¿Solamente quizás un grupo muy reducido en el país puede ser asequible? ¿Cómo anda esta parte, doctor? Sí, claro, es una pregunta súper importante, ya que
la población pensará, no, pero si eso es tan moderno, debe costar Muy, mucho muy y no costoso. tengo acceso. Así es. No. Realmente el procedimiento sí es un poco costoso, pero le tengo la buena noticia de que todos los seguros médicos están, vamos a decir, obligados a cubrirte el tratamiento de ¿Y radiocirugía. por qué usted menciona la palabra obligado, doctor? Sí, también muy buena pregunta, porque nosotros tenemos una entidad gubernamental que se llama la CISALRIL. Así es. Y la CISALRIL, cuando llegó la radiocirugía al país hace 7 años, crearon un tarifario para darle cabida a eso. Pero ¿qué pasa? Que en 7 años ese tarifario no se ha revisado y cada año que pasa son incluidas más enfermedades que en los países que nos llevan años luz. Ya esas enfermedades son candidatas a ser tratadas con radiocirugía. Pero como no se ha revisado el tarifario, aquí cuando el paciente uno lo envía con esa patología, le dicen, no, no te puedo aprobar el tratamiento porque eso no lo cubre el seguro. Entonces ahí sí se le convierte en tremendo problema al paciente cuando tiene que desembolsar el dinero para poder seguir vivo. Porque se supone que estamos hablando de enfermedades que o no son operables o son enfermedades muy delicadas donde la radiocirugía pudiera ser tu cura. Una solución. Una solución al problema. Y entonces lo extraño del caso es, doctor, que se supone que si una persona tiene un seguro médico, y muchas veces, como es el caso que usted me estaba explicando hace unos momentitos, la mayoría de las personas, gracias a Dios, no tienen que acudir con tanta frecuencia a un médico. Exacto. Entonces sucede que cuando usted necesita de ese seguro, que por eso usted lo paga y por eso su empleador paga también por usted, entonces no disponen del servicio. Sí. Entonces ya uno se explica por qué es que hablan de millones y millones y millones, miles de millones de pesos que están acumulando pues estas aseguradoras de manera pues hasta delincuencial, doctor. Sí, suena un poquito exagerado, pero realmente es así. O sea que está supuesto a la radio cirugía tratarse, o sea, estar bajo la cobertura de un seguro médico. Sí, eso está descrito en los tarifarios de la CISARRIL, todos los seguros, como vuelvo y digo, están obligados. Lo que pasa es que hay ciertas enfermedades que no han sido incluidas y los seguros médicos, como empresas que son, simplemente se escudan en eso y dicen, pero mira, tu enfermedad no está en el tarifario. Y, por ejemplo, porque hoy venimos a hablar de tumores cerebrales, pero hay muchísimas otras enfermedades que están incluidas como candidatas a recibir radiocirugía, como la neuralgia del trigémino, como las malformaciones arteriovenosas. Inclusive hoy en día se está hablando ya de psicoradiocirugía para personas psiquiátricas médicamente intratables, que ya se han vuelto una amenaza para sí mismos o para su familia. Y ya los medicamentos, he visto pacientes que tienen 8 o 9 medicamentos, han recibido electroshock y siguen igual de agresivos. Entonces ya hoy en día se habla de psicoradiocirugía para calmar a esos pacientes. Eso aquí en el país no está en el tarifario. Son pacientes que pudieran resolver su problema con una radiocirugía. Pero a propósito, doctor, de que esto en el país, bueno, no está en el tarifario, pero ya a nivel de técnica, de la ciencia, la tecnología, que vemos como la salud no se escapa de ella y es una gran beneficiada. ¿Cómo estamos en el país, por ejemplo, en las áreas que usted domina, a nivel ya de tecnología, de avances, de personas que vemos como muchas veces se iba fuera el que podía, el que no, pues simplemente le pasaba como usted dice, se tenía que ir a su casa a esperar la muerte? ¿Cómo estamos en el país? ¿Cuánto ha avanzado en el país en esos aspectos? Realmente el avance que ha habido en el país es exponencial, digamos, es increíble. La tecnología que nosotros tenemos es tecnología de punta. Nosotros estamos, el hospital MD Anderson, que es considerado como el hospital número 1 contra el cáncer en Estados Unidos, nos certificó a nosotros el año pasado. El laboratorio de ellos de física vino y nos certificó con un 99% de seguridad en el tratamiento.
Somos la única empresa, por así decirlo, en el país que está certificada por una institución de tan alto prestigio como el MD Anderson. A nivel general en el país nosotros hemos avanzado muchísimo, y cuando uno viaja a congresos, por ejemplo, latinoamericanos, caribeños. Del área. Del área, exacto, porque no nos podemos comparar con el las imperio. Potencias, con las potencias. Así es. Pero cuando viajas a Centroamérica, cuando viajas a Latinoamérica y expones lo que estás haciendo y lo que demás colegas están haciendo también aquí, la gente se queda realmente impresionada. Estamos bien. No, estamos súper bien en ese aspecto. Bueno. En cuanto a tecnología, estamos muy bien. Doctor, y de manera especial, particular, ¿la radiocirugía solamente se practica en la Clínica Abreu o hay otros centros que también pues están realizando estas prácticas? Hay algo muy importante, en una parte importante para contestar esa pregunta, y es que existe lo que todos conocemos como es la FDA, la Organización Americana de Drogas y Alimentos, y por eso usted ve que dice aprobado por la FDA. Entonces, al momento de usted recibir una radiocirugía, cerciórese de que el centro esté aprobado por la FDA. Eso es muy importante. En el país actualmente nosotros tenemos solamente 3 centros que hacen radiocirugía. Hay 2 a nivel privado y 1 a nivel estatal. A nivel privado están los colegas de Sedimat con el Gamma Knife. Estamos nosotros en Clínica Abreu. Son las 2 únicas instituciones aprobadas por la FDA que ofrecen radiocirugía a nivel privado. A nivel público, a nivel estatal, está el Hospital Oncológico Nuevo, que es conocido como el INCART, el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Tavares, donde también ofrece radiocirugía y donde también tenemos la oportunidad de trabajar y ofrecer servicios. Con una experiencia más corta, porque es algo reciente, algo en lo cual el gobierno ha invertido una cantidad enorme para que el pueblo también tenga acceso a eso. Claro. Y es una experiencia más corta, como le decía, porque tenemos menos tiempo ahí, pero ya llevamos unos 36 casos tratados, con muy buenos resultados también. Qué bueno, doctor. Algo que quería agregar antes de concluir ese tema de los seguros y eso, es que allá en Clínica Abreu aceptamos todos los seguros y también aceptamos el régimen subsidiado de SENASA. Muy importante. Porque muchas personas dicen, Clínica Abreu, no, yo no puedo, yo tengo SENASA subsidiado. No, usted puede ir, aunque tenga régimen subsidiado, también lo atendemos. Qué importante, qué bueno, doctor. Bueno, doctor, lamentablemente hemos llegado al final. El tiempo de televisión, usted sabe cómo es cortito, pero hay que dejarle la invitación abierta para cuando quiera venir a exponer pues algunas novedades en cuanto al área o cualquier otra información que quiera pues hacerle llegar a los amigos televidentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena. Señores, a ustedes continuamos con Amy Reyes y las internacionales. Muy buenas tardes y bienvenidos a Marco Internacional. Iniciamos la semana con muchas informaciones. La mesa de trabajo que instalará en República Dominicana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tocará 12 temas que han sido calificados prioritarios en el aspecto de la nacionalidad, la migración, la discriminación y los derechos de las mujeres e igualdad de género. Los trabajos forman parte de las recomendaciones hechas por dicha comisión a raíz de las visitas realizadas a República Dominicana en el año 2015 y 2017 ante el proceso de regularización de descendientes de inmigrantes. Los temas a tratar, según recoge el portal de la Organización de los Estados Americanos, son los relativos a las medidas estatales necesarias para garantizar el acceso a la documentación en igualdad y sin discriminación, así como incrementar los caminos a un acceso efectivo al registro civil. En otra información, el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, recluido desde el pasado sábado en una celda en Curitiba para cumplir la pena 12 años de prisión a que fue condenado por corrupción, está bien pero indignado por su situación, comunicó hoy su abogado luego de visitarlo en prisión.
Cito: "Está bien, aunque indignado con esta situación", afirmó el abogado Cristiano Sanín, uno de los miembros de su equipo de defensa, en un video divulgado por el Partido de los Trabajadores y que grabó después de reunirse con el exgobernante en su celda en la sede de la Policía Federal de la sureña ciudad de Curitiba. Dirigentes políticos se han concentrado en Curitiba para presionar por la liberación del actual líder de todos los sondeos de intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre. Por ahora, Lula solo podrá recibir visita de sus abogados. A propósito, la exmandataria brasileña Dilma Rousseff, destituida en el 2016, realizará en los próximos días una gira por España y Estados Unidos, donde denunciará la persecución sufrida por Luis Ignacio Lula da Silva, preso desde el pasado sábado por corrupción. Rousseff ha manifestado su pleno apoyo a Lula durante el proceso abierto en su contra y ha defendido la integridad de Lula, denunciando una persecución política contra el principal líder de la izquierda en Brasil. En otro tema, una persona resultó con heridas graves y 4 bomberos sufrieron lesiones leves por un incendio que se declaró ayer en la Torre Trump de Nueva York por motivos aún desconocidos, según informaron las autoridades. El comisionado de bomberos de la ciudad, Daniel Nigro, declaró que el herido grave es el ocupante del apartamento donde se registró el incendio, agregando que 2 bomberos resultaron con quemaduras y otros 2 con lesiones leves, aunque precisó que en ninguno de los casos ponen en riesgo sus vidas. El presidente Trump de inmediato tuiteó que el fuego ya había sido controlado y que el lugar afectado fue muy reducido, a la vez que dijo que los bomberos hicieron un gran trabajo. A propósito del presidente estadounidense Donald Trump, dijo ayer domingo que el régimen sirio pagará un alto precio tras un supuesto ataque químico insensato que dejó muchos muertos, incluidos mujeres y niños, en un bastón rebelde cercano a Damasco. El presidente Putin, Rusia e Irán son los responsables por apoyar al animal Assad, así lo comunicó el presidente Donald Trump a través de su cuenta de Twitter. Además, afirmó en un par de tweets luego de que comenzaran con una discusión sobre este ataque en Ghouta Oriental, donde los recastistas afirmaron que los leales al régimen usaron gas de cloro. En una última información, Corea del Norte informó a Estados Unidos que su líder Kim Jong-un está abierto y preparado para hablar sobre la desnuclearización de la península de Corea del Norte, según informó el diario The Wall Street Journal. Y las informaciones de Wall Street Journal llegan un día después de que la cadena de CNN revelara la existencia de un canal secreto entre Washington y Pyongyang para preparar la próxima cumbre entre Kim y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El director de la CIA, Mike Pompeo, a quien Trump nominó para ser secretario de Estado, ha estado dirigiendo las conversaciones para la cumbre que se prevé para finales de mayo o principios del mes de junio. Así finalizamos Marco Internacional y Marco de Referencia. Gracias por el placer de su sintonía. Se despide Amy Reyes. Gracias a Amy Reyes porque cada día pues nos trae estas informaciones. Y bueno, señores, veremos qué va a pasar con este tema del expresidente de Brasil, Lula. Es verdad, algunos dicen que probablemente pasará de la cárcel a la presidencia, dicen algunos, por este apoyo pues que tiene, este gran porcentaje que tiene de preferencia del electorado en ese país. Es muy penosa esta situación por la cual está atravesando el expresidente Lula. Señores, hasta aquí el programa de hoy. Las gracias por su sintonía y mañana nos veremos nuevamente 2 de la tarde por Santo Domingo TV, canales 24 y 69 en UHF. Así que pasen todos muy buen resto del día.
TV, canales 24 y 69 UHF.